¿Cuál es tu historia de falla en la Matrix que te voló la cabeza? Parte 2. Todo empezó con una canción en la radio. Iba en un bus, medio dormido, cuando sonó una melodía antigua. No era famosa, pero me produjo una tristeza absurda, como si la conociera desde niño. La letra decía: cuando el cielo se apague, no abras la puerta. Miré a los demás pasajeros. Nadie parecía escucharla. Le pregunté al conductor qué emisora era. No tengo la radio prendida, dijo. Se me heló la sangre. La canción siguió sonando, clara, dentro del bus. Cuando llegué a mi parada, la melodía terminó con una frase. Primer aviso completado. Esa noche busqué la letra en internet. No existía. Pero encontré un foro viejo donde alguien había escrito: si escuchas esa canción 3 veces, algo viene a corregirte. La segunda vez la escuché en mi apartamento. Estaba cocinando cuando la melodía salió del microondas. No como interferencia. Como si alguien hubiera puesto un parlante dentro. Cuando el suelo respire, no mires atrás. Apagué el microondas. La canción siguió. La luz de la cocina parpadeó. Los azulejos parecieron moverse lentamente, como si la pared estuviera inhalando. Entonces escuché golpes en la puerta. 1, 2, 3. Miré por la mirilla. No había nadie. Pero mi teléfono recibió una notificación de calendario. Corrección programada, mañana, 6 de la tarde. Yo no había creado ese evento. Intenté borrarlo, pero volvía a aparecer. Esa noche soñé con una ciudad vacía, completamente igual a la mía, pero sin gente. En cada ventana había radios encendidas reproduciendo la misma canción. Al despertar, tenía sangre seca en los oídos. Y una nota escrita en mi mano. Ya escuchaste demasiado. A las 5:59 de la tarde del día siguiente, cerré ventanas, desconecté aparatos y me senté en la sala. A las 6 exactas, todo se quedó en silencio. Luego comenzó la canción. Esta vez venía de todas partes. Del techo. Del suelo. De mi pecho. Cuando tu nombre cambie, recuerda quién eras. Mi documento cayó de la mesa. Lo recogí. Mi nombre era distinto. Las fotos de mi casa también habían cambiado. En ellas aparecía una familia que no conocía. En mi celular, mis contactos tenían otros nombres. Mi rostro seguía igual, pero mi vida ya no. Alguien tocó la puerta. Recordé la primera frase. No abras la puerta. No abrí. Entonces una voz al otro lado dijo: Señor, venimos por el error anterior. Miré por la mirilla. Había 2 hombres de traje gris, pero sus caras no estaban bien cargadas. Eran borrosas, como imágenes sin terminar. La canción terminó. Todo volvió a la normalidad. O eso creí. Desde entonces, nadie recuerda mi nombre anterior. Ni siquiera yo. Solo sé que no me llamaba como ahora. Y cada cierto tiempo, cuando alguien tararea una canción cerca de mí, siento que la puerta vuelve a sonar. Entré a un restaurante pequeño porque estaba lloviendo y tenía hambre. No era un sitio famoso. Solo un comedor de barrio, con luces amarillas y menú escrito a mano. Me senté en una mesa del fondo. La mesera se acercó y, antes de que yo hablara, dijo: Lo de siempre. Le respondí que era la primera vez que iba. Ella sonrió. Claro. Me trajo sopa, arroz, carne y jugo de mora. Era exactamente lo que yo iba a pedir. Pensé que fue coincidencia. Hasta que miré las otras mesas. Todos estaban comiendo lo mismo. Todos tenían el mismo plato. Todos estaban solos. Y todos me miraban de reojo. Intenté pagar e irme, pero la mesera me dijo: Todavía no ha llegado su turno. Le pregunté mi turno de qué. No respondió. Entonces un hombre sentado cerca me habló sin levantar la mirada del plato. No hagas preguntas. Come y espera.
Me levanté. El restaurante tenía una sola puerta, pero cuando intenté salir, daba otra vez al interior del mismo restaurante. Misma mesa. Misma sopa. Misma mesera. Solo que ahora había otro hombre ocupando mi puesto anterior. Era idéntico a mí. La mesera me empujó suavemente hacia una mesa distinta. Hoy está avanzando rápido, dijo. Miré por la ventana. Afuera ya no estaba la calle. Había un pasillo blanco, interminable, lleno de puertas iguales. Cada puerta tenía un número. En una leí mi fecha de nacimiento. En otra, la fecha de mi muerte. Todavía faltaban décadas. Pero la puerta estaba abierta. La mesera dejó una cuenta sobre mi mesa. No tenía precio. Solo decía. Memoria consumida, 17%. Le exigí una explicación. El hombre que se parecía a mí se rió desde la otra mesa. Cada vez que vienes, pagas con algo que ya no necesitas recordar. Yo juré que nunca había estado ahí. Él señaló mi plato. Por eso siempre pides lo mismo. Es lo único que todavía recuerdas que te gusta. Sentí náuseas. Corrí hacia la puerta abierta con la fecha de mi muerte. No sé por qué. Tal vez pensé que era la salida. Al cruzarla, aparecí en la calle bajo la lluvia. El restaurante ya no estaba. Solo había un lote vacío. Llegué a mi casa y traté de contarle a mi hermana. Ella me preguntó qué había comido. No pude responder. Había olvidado el sabor. Al día siguiente, en mi bolsillo apareció una tarjeta del restaurante. Decía. Gracias por su visita número 43. Y debajo, escrito a mano. En la próxima, olvidará por qué quiere escapar. Una tarde iba cruzando una avenida cuando toda la ciudad parpadeó. No fue un apagón. Fue como si alguien hubiera apagado y encendido la realidad durante un segundo. Los carros quedaron en posiciones distintas. Una moto que venía por mi derecha apareció al otro lado de la calle. Una paloma quedó suspendida en el aire por un instante antes de seguir volando. Todos siguieron caminando como si nada. Excepto una mujer al otro lado de la avenida. Ella también se quedó quieta. Nos miramos. Sabíamos que ambos lo habíamos visto. Crucé hacia ella. Antes de que pudiera hablar, me dijo. No reacciones tan obvio. Ellos revisan a los que se dan cuenta. Le pregunté quiénes eran ellos. Miró hacia las cámaras de tránsito. Los que corrigen los parpadeos. La mujer se llamaba Laura. Me dijo que los parpadeos ocurrían cuando la ciudad cargaba mal después de corregir un evento. Según ella, la mayoría de la gente no recordaba los cambios. Yo no le creí del todo hasta que me pidió mirar mi mano. Tenía una cicatriz que no estaba ahí por la mañana. Luego me mostró su documento. En la foto tenía el cabello largo. Frente a mí lo tenía corto. Cada parpadeo ajusta algo, dijo. A veces objetos. A veces personas. A veces vidas completas. Mientras hablábamos, una cámara de tránsito giró hacia nosotros. No lentamente. De golpe. Como si nos hubiera escuchado. Laura palideció. Ya nos marcaron. En ese momento, la ciudad parpadeó otra vez. Cuando todo volvió, Laura ya no estaba. En su lugar había un hombre vendiendo flores. Pero en mi mano apareció un papel arrugado. Decía. Si desaparezco, búscame donde la ciudad no tiene sombras. Pasé días buscando. No sabía qué significaba donde la ciudad no tiene sombras. Hasta que una tarde noté algo en una calle cerca del centro, los postes, los árboles y las personas no proyectaban sombra, aunque el sol estaba fuerte. Entré. El ruido de la ciudad desapareció. Al final de la calle estaba Laura. Pero no estaba sola. Había muchas personas ahí, todas quietas, como esperando. Algunas lloraban. Otras parecían resignadas. Laura me explicó que ese lugar era una zona descartada.
Personas que recordaban demasiados parpadeos eran movidas ahí antes de ser reinsertadas con otra historia. Te van a ofrecer una vida perfecta, dijo. No aceptes. Entonces apareció una puerta en medio de la calle. Del otro lado vi mi vida soñada, dinero, una casa enorme, mi familia feliz, todos mis errores corregidos. Solo tenía que entrar. Laura me sostuvo el brazo. Esa no es una vida. Es una jaula sin memoria. La ciudad parpadeó por tercera vez. Desperté en mi cama. Era otro día. Todo parecía normal. Pero yo no recordaba a Laura. Solo encontré una foto en mi celular, una mujer desconocida frente a una calle sin sombras. En la parte de atrás de la foto digital, como si alguien hubiera escrito sobre la imagen, decía: ya aceptaste una vez. Esta es la segunda. Ahora vivo revisando las sombras. Porque si algún día desaparecen, sé que vendrán por la tercera respuesta. Trabajo en un edificio de oficinas de 22 pisos. Una noche salí tarde, casi a las 10:30 de la noche. El edificio estaba vacío, salvo por el guardia de recepción. Tomé el ascensor en el piso 18 y presioné el botón del lobby. El ascensor empezó a bajar normal. Luego se apagaron las luces. Cuando volvieron, el panel marcaba 1. No existía ningún sótano. El edificio solo tenía parqueadero en superficie. Las puertas se abrieron. Frente a mí no había un sótano, sino el mismo lobby del edificio. Pero se veía diferente. Más iluminado. Con más gente. Como si fuera de día. Salí confundido. Miré el reloj de recepción. Marcaba las 8:12 de la mañana. Vi al guardia. Era el mismo, pero estaba usando el uniforme de la mañana. Me miró y dijo: ¿otra vez usted? Antes de que pudiera responder, las puertas del ascensor se cerraron detrás de mí. Subí a mi oficina por las escaleras. Todo estaba lleno de personas trabajando, como un día normal. Pero algo no cuadraba. Vi a mi jefe pasar frente a mí. ¿Ya terminó el informe?, me preguntó. Yo había terminado ese informe esa misma noche, horas después de esa supuesta mañana. Fui a mi escritorio. Mi computador estaba encendido. Abrí mi correo. Había un mensaje redactado, pero no enviado. Era el mismo correo que yo había escrito antes de salir del trabajo. Solo que la hora de envío programado decía: hoy, 5:40 de la tarde. Me quedé mirando la pantalla. Si estaba en la mañana, eso significaba que el día se estaba repitiendo. Entonces vi una nota pegada en mi teclado. No corrija nada. La última vez empeoró. No era mi letra. O tal vez sí. Pero temblorosa. En ese momento, mi celular vibró. Era un mensaje de mi propio número. Cuando vuelva a ver el accidente, no grite. Recordé algo que había pasado ese día. A las 4:15 de la tarde, una mujer se había desmayado frente al edificio. Una ambulancia llegó, hubo gente mirando, pero no pasó a mayores. Eso recordaba yo. Decidí esperar. A las 4:15 exactas, escuché el golpe. Bajé corriendo. La mujer no se había desmayado. Había caído desde el piso 12. La gente gritaba. El guardia llamaba a emergencias. Yo me quedé helado. Entonces la vi moverse. No la mujer del suelo. Otra versión de ella, parada junto a la entrada, mirándose a sí misma muerta. Me miró directamente. Esta vez no era yo la que debía caer, dijo. Todo se apagó. Desperté otra vez en el ascensor. Piso 18. 10:30 de la noche. La puerta se abrió en el lobby real, vacío. El guardia de la noche me preguntó si estaba bien. Quise responder, pero mi celular vibró. Un correo acababa de enviarse solo a toda la empresa. Asunto: lista corregida de personas que deben repetir el día. Abrí el archivo adjunto. Mi nombre estaba en primer lugar.
Mi celular empezó a recibir llamadas de un número desconocido todas las noches a las 12 exactas. La primera vez no contesté. La segunda tampoco. La tercera, por curiosidad, respondí. Al principio solo escuché viento. Luego una respiración muy débil. ¿Aló? Dije. Una voz respondió. No vayas mañana. Era mi voz. Pero sonaba enterrada. Como si hablara desde un lugar cerrado. Pensé que era una broma pesada. Pregunté quién era. La voz dijo. Soy tú. Pero ya llegué al final. Luego la llamada se cortó. Revisé el número. No aparecía registrado en ninguna parte. Llamé de vuelta. Una operadora automática respondió. El número marcado no existe en esta línea temporal. Tiré el celular sobre la cama. No dormí. Al día siguiente recibí un mensaje del mismo número. Solo tenía una dirección. Era un lote baldío a las afueras de la ciudad. No quería ir. Pero hay cosas que uno no puede ignorar aunque sepa que debería. Fui en la tarde. El lote estaba vacío, lleno de maleza. En el centro había una piedra grande con una inscripción cubierta de tierra. La limpié con la mano. Era una lápida. Tenía mi nombre completo. Mi fecha de nacimiento. Y la fecha de muerte. Mañana. Sentí que el cuerpo se me iba frío. Debajo había una frase. No respondió la cuarta llamada. En ese momento sonó mi celular. 12 del mediodía. No medianoche. Mediodía. Contesté con la mano temblando. Mi voz dijo. Ahora ya sabes por qué no debes ir mañana. Pregunté a dónde. Se escuchó estática. Luego respondió. Al funeral. Esa noche me encerré en mi cuarto. Apagué luces, cerré ventanas, desconecté todo. A las 12 exactas, el celular sonó aunque estaba apagado. El número desconocido. Contesté. Esta vez no escuché viento. Escuché tierra cayendo. Mi propia voz susurró. Ya están abriendo. Desde el pasillo de mi casa llegaron golpes. No en la puerta principal. En el suelo. Como si alguien golpeara desde abajo. Aparté la alfombra. Las baldosas estaban partidas. Debajo había tierra húmeda. Una mano salió de golpe y me agarró la muñeca. Era mi mano. La misma cicatriz. El mismo reloj. Pero los dedos estaban fríos y llenos de barro. La voz del teléfono gritó. No lo dejes entrar. Él es el que sobrevivió. Tiré hacia atrás, pero la mano me arrastraba. Entonces vi algo imposible entre la tierra, mi cara, mirándome desde abajo. Sonreía. Gracias por contestar, dijo. Necesitaba que alguien cambiara de lugar conmigo. Al día siguiente, mi familia fue a un funeral. El mío. Pero yo estaba entre los asistentes. O eso parecía. Porque cuando mi madre se acercó al ataúd, el cuerpo abrió los ojos. Y desde adentro, mi voz real gritó. Ese no soy yo. Descargué una aplicación de edición de fotos que se volvió viral. Supuestamente usaba inteligencia artificial para mostrar cómo te verías en distintos momentos de tu vida. La instalé por curiosidad. Subí una selfie. La app tardó unos segundos y generó varias imágenes, yo de viejo, yo con barba, yo en una playa, yo con traje. Pero una foto me dejó helado. Aparecía yo sentado en mi cama, con la misma ropa que llevaba puesta en ese momento. Detrás de mí, en la puerta del cuarto, había una sombra. Miré hacia atrás. No había nadie. Pensé que la app había inventado la imagen. Hasta que noté un detalle. En la foto, sobre mi mesa, había un vaso roto. Mi vaso seguía entero. 5 minutos después, lo tumbé sin querer. Se rompió igual que en la imagen. Volví a abrir la app. Ahora había una nueva foto. Yo estaba mirando la pantalla del celular.
Y detrás de mí, la sombra estaba más cerca. Intenté borrar la aplicación, pero no se dejaba. Cada vez que la eliminaba, volvía a aparecer en la pantalla principal. Busqué en los archivos del celular y encontré una carpeta oculta llamada Versiones aceptadas. Adentro había cientos de fotos mías. Fotos que yo nunca había tomado. En algunas estaba durmiendo. En otras estaba llorando. En otras aparecía hablando con personas que no conocía. Había una carpeta más. Versiones rechazadas. Abrí una imagen. Era yo muerto en el baño. Otra. Yo atropellado. Otra, yo sentado en una habitación blanca, sin ojos, sonriendo. Debajo de cada foto había una etiqueta. Descartado. Entonces la app mandó una notificación. Su recuerdo actual será optimizado en 3 minutos. No entendí. Hasta que empecé a olvidar cosas. Primero olvidé que había almorzado. Luego el nombre de mi profesor favorito. Luego el rostro de mi exnovia. La app no predecía mi futuro. Estaba eligiendo qué versión de mí seguía cargada. Cuando el contador llegó a 0, la pantalla mostró 2 botones. Conservar usuario actual. Actualizar a versión estable. Quise presionar conservar, pero el botón se movía. La sombra detrás de mí apareció reflejada en la pantalla. Tenía mi cara, pero perfecta. Sin ojeras, sin cicatrices, sin miedo. No te preocupes, dijo. Yo sé vivir mejor que tú. El celular vibró tan fuerte que cayó al suelo. La pantalla se partió. Por la grieta salió luz blanca. Y escuché miles de voces mías hablando al mismo tiempo. Corrí al baño y me miré al espejo. Mi reflejo no se movió. Sonrió. Luego levantó el celular desde el otro lado del vidrio y presionó. Actualizar. Desperté al día siguiente con la sensación de haber dormido años. Mi vida mejoró. Me fue bien en el trabajo. Dejé malos hábitos. Empecé a verme mejor. Todos decían. Estás irreconocible. Yo sonreía. Pero cada noche, cuando bloqueo el celular, por un segundo aparece mi versión anterior detrás del vidrio. Golpeando la pantalla. Como si todavía estuviera intentando salir. Mi hermana menor me pidió que la recogiera del colegio porque mi mamá no podía. Llegué temprano y esperé en la recepción. Mientras estaba ahí, escuché por los parlantes. Los estudiantes del salón 204 pueden salir. Mi hermana estaba en el 204. Pero cuando salió, venía llorando. Le pregunté qué pasó. Me dijo. Hoy el profesor se borró. Pensé que hablaba de que lo habían despedido. Pero no. Según ella, estaban en clase de matemáticas cuando el profesor dejó de moverse. Se quedó quieto frente al tablero, con la tiza en la mano. Luego empezó a volverse transparente. Los niños gritaron. En menos de 10 segundos, desapareció. Lo peor fue que, cuando llegó la coordinadora, nadie sabía de quién hablaban. Ni siquiera aparecía en la lista de profesores. Mi hermana era la única que lo recordaba. Bueno, ella y yo. Porque yo también lo conocía. Ese profesor me había dado clase cuando era niño. Mi hermana me mostró su cuaderno. En la última página, antes de desaparecer, el profesor había escrito una ecuación rara. No eran números normales. Parecían coordenadas, fechas, nombres abreviados. Al final decía. Si me borran, busquen mi clase anterior. Mi clase anterior. Eso no podía ser coincidencia. Fui al archivo del colegio y pedí mis registros antiguos. La secretaria encontró mis carpetas, mis notas, mis certificados. Pero en las materias donde debía aparecer ese profesor, el espacio estaba vacío. Como si nadie me hubiera enseñado durante todo un año. Esa noche revisé mis fotos escolares. En una aparecía mi curso completo. Había un espacio vacío entre 2 estudiantes. Una silla. Nadie sentado. Pero todos mirábamos hacia esa silla,
sonriendo. Como si alguien importante estuviera ahí. Mi hermana me llamó desde su cuarto. Está en mi tablero otra vez. Corrí. En la pared, escrita con tiza, apareció una frase. No soy profesor. Soy el último que recuerda la clase real. Al día siguiente llevé a mi hermana al colegio, pero el salón 204 ya no existía. El pasillo saltaba del 203 al 205. Nadie entendía mi pregunta. Mi hermana empezó a olvidar. Primero dijo que el profesor tenía barba. Luego dijo que no. Luego preguntó. ¿De qué profesor estamos hablando? Me asusté. Fui al baño del colegio y vi algo escrito en el espejo empañado. Recreo. Patio trasero. No llegues tarde. A las 10:30 fui al patio. No había niños. Solo el profesor. Estaba borroso, como una mala señal de televisión. Me dijo que el colegio era una zona de carga de recuerdos. Que algunas personas no eran estudiantes, sino versiones incompletas esperando ser insertadas en vidas normales. Yo enseñaba a recordar, dijo. Por eso me borraron. Le pregunté qué tenía que ver yo. El profesor me miró con pena. Tú eras uno de los que no debía salir de aquí. Entonces sonó el timbre. El patio se llenó de niños de golpe. Todos se quedaron mirándome. Mi hermana apareció entre ellos. Pero ya no era mi hermana. Tenía mi edad cuando yo estudiaba ahí. Y me dijo. Vuelva al salón. La clase todavía no termina. Una noche fui a retirar dinero de un cajero automático. Eran casi las 11 de la noche, la calle estaba sola y yo solo quería sacar efectivo e irme. Metí la tarjeta. El cajero tardó demasiado. Luego la pantalla mostró. Procesando saldo temporal. No entendí esa frase. Retiré poco dinero y pedí recibo. El papel salió lentamente. No decía mi saldo. Decía. No tome el taxi rojo. Me reí nervioso. Pensé que era publicidad mal impresa o una broma. Guardé el recibo y salí. En la esquina había un taxi rojo estacionado. El conductor bajó la ventana. ¿Va para el centro? Casi me subo. Pero recordé el papel. Seguí caminando. 2 cuadras después escuché un choque. Cuando volví, vi el taxi rojo estrellado contra un poste. El asiento trasero estaba destruido. Justo donde yo me habría sentado. Al día siguiente volví al cajero. Sí, fue una mala idea. Pero quería saber si había sido casualidad. Metí la tarjeta y seleccioné consulta de saldo. El cajero imprimió otro recibo. Esta vez decía. No conteste cuando su madre llame llorando. Me molesté. Mi mamá estaba viva, pero enferma. La advertencia me pareció cruel. 1 hora después, mi celular sonó. Era mi mamá. Contesté de inmediato. Estaba llorando. Tu hermano tuvo un accidente, dijo. Sentí que el mundo se me caía. Corrí al hospital. Pero cuando llegué, mi hermano estaba bien. No había tenido ningún accidente. Nadie lo había llamado. Mi mamá tampoco recordaba haberme llamado. Revisé el registro de llamadas. No había nada. En mi bolsillo apareció un nuevo recibo del cajero. Yo no lo había impreso. Decía. Primera desobediencia registrada. Esa noche soñé con el cajero. En el sueño, la máquina estaba en medio de una habitación blanca. Había cientos de personas haciendo fila. Cada una recibía un recibo, lo leía y luego desaparecía. Cuando desperté, tenía tinta negra en los dedos. Fui otra vez al cajero, pero esta vez no metí la tarjeta. La pantalla se encendió sola. Usuario detectado. Luego imprimió un recibo largo. Decía. Última operación disponible, elegir versión. Aparecieron 2 opciones en pantalla. Vida actual. Saldo restante, 37 años.
Vida corregida, saldo restante, desconocido. No toqué nada. El cajero imprimió otro papel. No elegir también es elegir. La pantalla se apagó. Volví a casa intentando convencerme de que todo había terminado. Pero al día siguiente mi tarjeta fue rechazada en una tienda. La cajera me dijo: saldo insuficiente. Le respondí que era imposible. Ella giró la pantalla hacia mí. No mostraba dinero. Mostraba años, meses y días. Mi saldo decía: 00 años, 00 meses, 03 días. Esa noche, debajo de mi puerta, apareció un recibo nuevo. Todavía puede depositar a alguien más.